Estamos de regreso en Veto Saber ahora para conversar con la ex procuradora ad hoc Katherine Ampuero, ex procuradora ad hoc del caso Odebrecht. Todos recordamos que la entonces ministra de Justicia de Pedro Pablo Kuczynski, doña Marisol Perestello, la defenestró junto a Julia Príncipe en un momento clave de las investigaciones del caso. Y ella ha sido voceada como el reemplazo del actual procurador Daniel Soria. Anuncio, bueno, no fue un anuncio oficial, pero digamos, rumor creciente que ha generado pánico en tirios y troyanos, porque Katherine conoce muy bien de los tejes y manejes de la corrupción en el Perú, la ha investigado bien, la conoce, y la sola mención de su nombre origina escalofríos. Buenas noches, Katherine, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto. Daniel Soria dijo en radioprogramas del Perú que entrabas a reemplazarlo, que la actual ministra de Justicia, Delia Muñoz, había pedido su renuncia para ponerte en su reemplazo. ¿Cuál es la verdad de la historia? La verdad de la historia es de que yo tuve una reunión con la actual ministra de Justicia, la doctora Delia Muñoz, en el cual se abordaron distintos temas. Dentro de uno de los temas, obviamente, hablamos de la Procuraduría, como también hablamos, por ejemplo, del INPE o hablamos de la SUNARP, que también son entes que pertenecen a esta cartera del Ministerio de Justicia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también de la salida de Amado Enco, ¿no? Por haber denunciado al presidente Pedro Pablo Kuczynski por las pruebas rápidas, que ha sido un escándalo de saqueo a nuestro país, y también obviamente que esa denuncia implica a altos funcionarios del Estado, como los ministros de Economía y Finanzas y los exministros de Salud, ¿no? Del gobierno ahora del expresidente investigado por graves hechos de corrupción y asociación ilícita para delinquir, Martín Vizcarra, quien acaba de tener un impedimento de salida del país por 18 meses. Entonces, ¿No le parece temas, que ha sido muy por la sombrita la presentación de Vizcarra ante el fiscal Juárez Atoche? ¿Por qué no hemos tenido el show relampagueante que teníamos antes con el desfile de los presidentes por las fiscalías? Claro, porque cuando antes el equipo especial tenía una acción contra determinados personajes políticos que obviamente eran enemigos políticos del régimen que estaba en el gobierno, pues todo el mundo aplaudía y salían como héroes, ¿verdad? Incluso tuvimos a un presidente que vino desde otro país para defenderlos cuando fueron destituidos por el cuestionadísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Pero cuando las investigaciones le alcanzaron al presidente Martín Vizcarra, lo que hizo es buscar desprestigiar la labor de este equipo especial. Y como ahora ven, pues, de que la gente está saliendo a las calles, muchos de ellos defendiendo o buscando que un expresidente vinculado a graves hechos de corrupción regrese al poder, pues no les conviene hacer hacer tan mediático este hecho. Antes estaría pues en las primeras planas este pedido de impedimento de salida del país y la audiencia, ¿no? De la audiencia judicial, que obviamente declara que sí es razonable este pedido por los elementos probatorios que tiene. Y desde mi punto de vista, Beto, es más, aquí ya deberías el caso formarse una investigación preparatoria, es decir, ya se debería judicializar el caso, porque a diferencia de los otros personajes políticos implicados en estos hechos, Martín Vizcarra tiene mayor material probatorio que ha recaudado el fiscal Juárez Atoche. ¿Estás de acuerdo entonces ahí con mi colega Patricia del Río, que dice que la investigación más sólida sobre los hechos y que probarían, según Patricia, que Vizcarra robó groseramente? Y no solo en el tema de las pruebas rápidas, que fue durante su gestión como presidente de la República, sino también cuando fue gobernador regional de Moquegua, que es las investigaciones por Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, que tienen dos fiscales, ¿verdad? El fiscal Juárez Atoche y el fiscal Elmer Chirre. ¿Por qué tienen dos fiscales? ¿Qué clase de artimaña es esa?
Claro, si esta investigación la tuviera un solo fiscal, en este momento ya tendríamos que el caso ya estaría judicializado, ya tendríamos una investigación preparatoria y ya tendríamos un pedido de prisión preventiva, un requerimiento de prisión preventiva. De eso no te quepa la menor duda. Antes, ahora se han vuelto un poco lentos, ¿no? Entonces, esta contienda de competencia, el hecho que dos fiscales tengan a cargo esta investigación impide que se pueda avanzar en el caso. El caso se está dilatando desde mi punto de vista ya groseramente. Este es un caso tan mediático que merece un pronunciamiento inmediato, en este caso por el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien tiene a su cargo pues dirimir esta contienda de competencia y decir qué fiscal finalmente lo va a llevar. Y déjame decirte que cualquiera de los dos fiscales que lo lleve, yo considero que son fiscales probos, fiscales honestos, pero lo importante es que ya se decida quién va finalmente a asumir la competencia. Lo que llama sospecha es que haya esta duplicidad tan extraña, ¿no? Sí, porque como te digo, eso dilata el proceso, evita que se formalice investigación preparatoria, evita que se pida un requerimiento de prisión preventiva, evita que se pida, por ejemplo, un allanamiento, una incautación para poder recabar mayores elementos probatorios, que como sabemos existe un grave riesgo de que este material probatorio se pierda, más aún cuando hemos escuchado un audio cuando el señor Vizcarra, cuando era presidente de la República y en plena pandemia, en vez de atender la pandemia, estaba induciendo a testigos a mentir y estaba también falseando la información. Entonces, pues, existe un grave riesgo de que estas pruebas se puedan perder. Es cierto que el ofrecimiento como procuradora era a condición de que se retirara la demanda de competencia interpuesta por el Tribunal Constitucional por la incapacidad moral como mecanismo de vacancia. Para empezar, nunca hubo una propuesta para ser procuradora general. Nunca hubo. Pero se llegó a todo este razonamiento, ¿no? No, nunca se habló siquiera, Beto, de un retiro de contienda de competencia, de un desistimiento. Jamás tocamos ese punto. Nunca lo hablamos. De lo que sí yo recuerdo haberle pedido es que por favor, frente a la salida y este cuestionamiento que tuvo el procurador Amado Benco de esta falta de apoyo para poder, digamos, combatir la corrupción desde la Procuraduría, que vea la manera de poder fortalecer el sistema anticorrupción, fortalecer la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que era lo que se abogó. El tiempo nos vence, pero no puedo dejar de preguntar si postulará al Congreso, ¿sí o no? Se está evaluando, Beto. Esa es la respuesta que da Vizcarra, ¿eh? Gracias por haber estado aquí, Catherine. Pero que algo quede claro, que Catherine Ampuero, si toma la decisión, no va a ser para buscar impunidad, porque Catherine Ampuero no tiene ninguna investigación en curso. Así se habla. Gracias. Nosotros nos vamos y lo dejamos con Tulio Loza. Hasta el lunes. Chao.